Es que siempre las películas, las comedias de más de 2 horas siempre les sobra 20 minutos. Es una regla un poco no escrita, pero es así. No, esta película curiosamente es 1 minuto más larga que las anteriores. Creo que estaba en 98 minutos o así. Y curiosamente la gente me ha dicho, una de las quejas era que se les hacía corta. Bueno, no me han dicho que era insoportable, esos cabrones no deben ser considerados. Los que me han dicho que se les hacía corta, pues me han dado mucha alegría, porque eso quiere decir que fluye. Luego, en esta ocasión, Guillermo ha sido menos específico. O sea, Guillermo vio otras veces cuando ha estado en España, sobre todo una temporadilla, pues ha sido más específico. Aquí fue un poco a cascoporro. Me dijo, gordo, me sobra quítale cosas, entonces le quité así a voleo. Estaba un poco agobiado porque el Blu-ray, la penetración en España ha sido menor, también porque el precio era un poco prohibitivo. O sea, 29 euros, yo creo que si compras una película por 29 euros, si no te gusta, quieres matar al director, al productor, a los actores. Entonces, yo creo que es un precio más razonable. Hemos conseguido que el pack salga a menos de 10 euros cada Blu-ray, los 4, o sea que está muy bien. La 1 en concreto se ve mejor que se veía en el cine, es impresionante. Porque no solo se ha remasterizado en HD, sino que se ha hecho un pequeño trabajo de restauración en el negativo. Con lo cual cualquier tipo de mota, de polvo o cualquier rayajo y tal ha desaparecido. La 4 también se ve de lujo, porque claro, en 1080p a 1080p, o sea, no ha perdido nada. En Torrente 4 he metido History, que es un documental que hice con todos mis cortos hace años, que dura 1 hora, que está muy gracioso, está simpático, las escenas eliminadas, el documentario, el making of, el clásico, más esto de History. Y en los otros están cada corto, los 3 cortos que hice en 35 mm remasterizados. Evilio vuelve y Perturbado, que ganó el Goya mejor cortometraje. Una cosa que quería de alguna forma darle un valor añadido al Blu-ray, ¿no? O sea, como mucha gente si tiene la película en DVD dice, la voy a comprar solo porque se ve un poco mejor, ¿no? Pues también por darle, pues en los cortos se han remasterizado en HD también, e incluso he puesto nuevas bandas sonoras. O sea, se ha remasterizado el sonido para hacerlo 5.1 Dolby Digital. O sea que ya estoy como George Lucas. Espero que en estas navidades consigamos que haya un Blu-ray 3D. El problema básico es que ahora mismo no hay, o sea, se venden unas 500 copias de cada Blu-ray en 3D, entonces casi no merecía la pena hacerla. Me da pena porque creo que es un título bastante interesante para tener en 3D. Luego además la gente que se compra un reproductor en 3D y una televisión en 3D que tenga 20 títulos en el mercado es tristísimo. Yo soy de los que miran en Amazon y mira, a ver, películas en 3D. Y veo que, vamos, si hubiera una comedia italiana en 3D, te aseguro que la pediría, porque quieres tener todo el material que haya salido. Pero bueno, no tenemos todavía esa penetración en el extranjero, pero yo lo vendería en Amazon directamente, para que el mundo conociera a Torrente en 3D.